Bien, muy buenos días. Un gusto poder continuar en este segundo día de jornadas de webinars del Demand Driven Latam Mod. En esta ocasión nos acompaña Bruno Acosta para hablar de la temática programación finita en el Demand Driven Operating Model. Bruno tiene varias certificaciones a nivel de APIX como CEPIN, CCCP, SCORP, CLTD. A nivel del Demand Driven Institute, también tiene una amplia experiencia en la parte práctica en las certificaciones del Demand Driven Planner Professional, Demand Driven Leader Professional. Además es Jonah. Y a nivel empresarial es director de Sapix Solutions, B2Wise Latam, fundador de Apix Querétaro y cofundador de la Supply Chain Excellence Community. Es un gusto, por favor, para mí darles paso ahora a Bruno para que pueda continuar con su presentación. Adelante, Bruno. Gracias, Alex. Bien, pues continuando con la misma dinámica del día de ayer, espero que les haya gustado lo que vieron el día de ayer. Irán viendo que cada una de las charlas, de los webinars, están relacionados unos con otros y les permitirá ir entendiendo y además visualizando todo el alcance que es el movimiento Demand Driven. Demand Driven no es solamente Demand Driven MRP. Demand Driven MRP es solamente la puerta de entrada hacia el mundo Demand Driven. El día de hoy voy a presentar el modelo de la programación finita o cómo funciona la programación finita bajo el modelo Demand Driven Operating Model. Voy a resolver las siguientes cuestiones. Los temas que voy a revisar es cuál es la problemática que enfrentamos el día de hoy en la programación de la producción. Evidentemente, también haré una propuesta sobre cuál es la solución y cómo el Demand Driven Institute plantea la solución a dicha problemática. Y después voy a presentar cómo podríamos transitar desde el problema hacia la solución. Esa es la mecánica y la lógica que vamos a seguir a través de este webinar. Bueno, también debo decirles que tienen ustedes en el panel activado en el GoToWebinar, hay una sección en la cual ustedes pueden ir enviando preguntas. Esas preguntas, conforme vayamos avanzando, les agradecería que pudieran enviarlas para que al final de esta presentación podamos revisarlas y hacer las respuestas a dichas preguntas. Muy bien. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que frecuentemente vemos en la programación de la producción? Temas típicos que enfrentamos en la programación de la producción y que yo lo he visto en los, no sé, casi 30 años que tengo ya de experiencia en las industrias y específicamente en la industria automotriz. Uno de los problemas graves que tienen es que se enfrentan con promesas a clientes que no pueden cumplir. Hacen promesas en función de estimaciones, incluso a veces esas estimaciones que no son tan formales y que tampoco son cross-funcionales o tampoco son colaborativas, terminan en siendo solamente promesas para poder ganar las órdenes, para poder aceptar, que el cliente acepte el pedido o que nos acepte dar la orden y a final de cuentas terminamos quedándole mal. Por lo tanto, pues eso se traduce en entregas tardías, se traduce en que también cuando el trabajo comienza a ser crítico, ahora comienza el caos dentro de la planta porque tenemos que estar haciendo cambios frecuentes al programa de producción. Me ha tocado ver plantas en donde por cuestiones quizá a lo mejor de quedar bien con el cliente y de a lo mejor satisfacer sus requerimientos oportunamente, pero sin estar preparados, cualquier tipo de variación hace que incluso se cree un caos en la producción para que ahora se restablezca el orden, intentando compensar, pero ahí se les olvida normalmente a las plantas todo tipo de reglas y políticas previamente establecidas. Entonces, es muy frecuente que de repente empiecen con no, cambia de programa, no, baja molde, no, sube molde, y empieza así toda la dinámica que vemos en el día a día de las organizaciones y que las empresas incluso aceptan como tal, como si eso fuera parte de lo normal, ¿no? Cuando existe otra opción. ¿Qué más vemos también como problemas frecuentes? Que cuando hay este tipo de caos y de problemáticas en lucha de prioridades, normalmente la alta gerencia termina interviniendo, estableciendo el orden y las prioridades que deben de usarse en la producción para decidir qué productos deben tener prioridad sobre otros para poder de alguna manera resolver la problemática que los planeadores o los gerentes o los mandos medios no han podido resolver, ¿no? ¿Qué más? Vemos también
paros de línea por faltantes de materiales, y eso se debe a muchas formas. Recuerden que hay diferentes formas de variación. Una forma de variación es lo que puede provenir directamente de la demanda, cuando los clientes nos cambian los requerimientos de semana a semana. Ahí ocurre justamente que la planta no está preparada a lo mejor con materiales y termina entonces pues teniendo que expeditar materiales porque no estaba preparado, o sea, tenía menos material o no lo tenía, etcétera. O también incluso simplemente en el propio proceso de programación de la producción no se aseguran los planeadores de que existan todos los recursos para poder implementar dichos programas. Y eso sería parte también de esa problemática que tendríamos que resolver. Por otro lado, también se cree que entre más rápido se lancen las órdenes a piso, más rápido van a salir. Y eso es totalmente contraproducente, porque eso incluso da pie a que si entonces también yo promuevo en la planta y de alguna manera doy beneficios a la gente que está en el piso, midiéndolos e incluso también premiándolos cuando nos dan eficiencia, pues eso también va a ser parte de ese problema. ¿Por qué? Porque pensemos en que cuando las plantas son medidas o el piso de producción es medido por la eficiencia, que es una métrica de costo básicamente, la decisión en programación es tratar de hacer el lote más grande que se pueda. Yo frecuentemente lo he escuchado de los planeadores, pidiéndole a los planeadores de demanda o a los gestores de demanda, les dicen, oye, ¿no puedes adelantarme un poco más para hacer una corrida más larga? Y la consecuencia de eso precisamente también es que al hacer corridas más largas, tratando de hacer una corrida más eficiente, pues terminan en todo caso consumiéndose materiales que son comunes con otros productos, de los cuales también hay demanda, pero en este momento al hacer una corrida más larga para hacer eficiente el proceso productivo, resulta que ya se acabaron la materia prima o ya se acabaron la capacidad y entonces comienzan los problemas porque ahora ya van tarde con otra orden, ya no hay materiales para otra y comienza el ciclo de expeditación y de estrés y todo eso que decíamos anteriormente. Pero también en ese momento, por esa decisión de hacer un lote más grande, terminan acumulando trabajo en proceso o incluso también en el producto terminado, que hará también una serie de problemas cuestionables porque en ese caso, cuando deciden hacer un lote más grande, ¿qué ocurre con esa producción que no está siendo demandado, que no tiene demanda? Porque en este momento hay un requerimiento de un cliente, pero al tratar de hacer un lote más grande, se genera un producto terminado potencialmente que no se va a mover, es decir, no va a fluir. Y la pregunta para ese lote que no está fluyendo es, ese lote, aunque fue más, al ser eficiente tuvo un costo unitario más bajo, la pregunta ahora es, ¿y ese lote que no se va a mover no genera costos? La respuesta es, claro que va a generar costos. Y además consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque al acabarse el material, la materia prima que podría haberse consumido para otros productos, ahora va a tener que generar gastos de expeditación para poder compensar ese faltante. ¿Qué más va también a compensar o va a tener problema? Va a acabarse la producción, perdón, la capacidad y por lo tanto aparentará que tenemos cuellos de botella que no necesariamente lo son. Esos podrían ser cuellos de botella ficticios por estarnos acabando la capacidad en hacer lotes más grandes. Pero también el otro que comenté, cuando se acumula este material ahora en producto terminado, eso va a generar tres tipos de costos. El costo de oportunidad, el costo de almacenaje y el costo de riesgo. Y tiene sus diferentes elementos cada uno de ellos que no es necesario profundizar en este momento. Pero el problema es que, entonces, ¿dónde estuvo el ahorro? Ese es uno de los temas. Entonces, bajo un problema, una tradicional mecánica de programación, esto es frecuente, que haya una acumulación de working process o de productos terminados en algunos momentos, en algunos centros, que nos ocasionará problemas también. Otra, lo que acabo de comentar, cuellos de botella flotantes y también mucho inventario en piso y en inventario en diferentes lugares, en sus diferentes formas, materias primas, productos terminados, en los centros de distribución. Ese es el problema que queremos resolver. Muy bien. Ahora, las prioridades que usamos nosotros de manera tradicional en el piso están basadas en el famoso due date. El due date, conocido mejor como la fecha de vencimiento de una orden, es aquella fecha a través de la cual decimos que le damos prioridad, en este caso, a los materiales. Dar prioridad a los materiales significa que lo más importante es la fecha de entrega. Cuando nosotros establecemos la fecha de entrega, entonces de ahí programamos hacia atrás.
y programamos hacia atrás para decidir cuándo iniciar. Es decir, lo más importante y número uno es cuándo debo entregar, para que entonces como secundario es cuándo debo iniciar. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, pues que habrá quizá órdenes que a lo mejor vencen en la misma fecha o que coinciden en las mismas fechas de inicio. Aquí yo les preguntaría, y véanlo rápidamente, ahí tengo 5 órdenes, las cuales tienen diferentes fechas de vencimiento. Algunas de ellas vencen en el 12 de mayo, 12 de mayo, 12 de mayo, otra vez el 14 de mayo y otra el 16 de mayo. En este caso, yo les preguntaría, ¿cuál tiene prioridad? Entonces, tendríamos que ver el tipo de orden, ¿no? Aquí me podría dar cuenta que la primera orden es una orden tipo make to stock, es una orden para reponer inventario interno. La segunda es una orden de tipo make to order, que es para un cliente real, no es para reponer inventario. Y las otras también son make to stock. Por lo tanto, seguramente cualquiera de los que están presentes estaría de acuerdo conmigo en que la prioridad la tiene primero la orden de tipo make to order. Pero la pregunta, y ahí es donde viene el conflicto, entonces, después de esta, ¿quién tendrá prioridad? ¿Quién deberá tener prioridad de las siguientes órdenes? Las dos que vencen inmediatamente podría ser la prioridad, porque vencen el 12 de mayo, las otras vencen el 14 y el 16. Pero de estas dos, ¿cuál tiene prioridad? No voy a responder en este momento, pero lo que me respondan, lo que yo respondiera, es totalmente arbitrario. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en la programación, que las prioridades no son claras, son de hasta cierto punto, vamos a decir, son arbitrarias. Alguien podría decir, pues vamos a establecer la prioridad en base al número de la orden, y la orden más pequeña pues es la que tiene prioridad porque entró primero. O sea, eso es arbitrario, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos entonces con esa programación cuando nosotros ya recibimos las órdenes y tenemos una fecha que cumplir? Lo que hacemos básicamente es apalancarnos en la fecha de vencimiento y de ahí le decimos un backward scheduling, una programación hacia atrás, en donde cada orden que tiene una fecha de vencimiento se calculará hacia atrás para decidir cuándo debo iniciar. Esta flecha que me lleva aquí es cuándo yo debo iniciar para terminar aquí. Y lo mismo haré con todas las órdenes que me estén llegando. Cada orden podría vencer en diferente fecha y a partir de ahí es como empezaré a llenar mi capacidad. Los sistemas tradicionales, los sistemas ERPs, usan este tipo de mecánica, esta programación infinita y además backward scheduling, es decir, programan de la fecha de vencimiento hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que existirán aparentemente aquí fechas que vencen en diferente día, pero que por el proceso productivo y por la convergencia que tienen sobre en las rutas de fabricación, quizá consumen un mismo recurso y este recurso se va a ver así, porque quizá dos órdenes que están en diferente fecha de vencimiento tienen que ser o convergen en el mismo día en ese recurso con diferentes rutas de fabricación. ¿Ok? Entonces aquí va a haber un problema porque tengo fechas en las que tengo sobrecarga con respecto a mi capacidad, hay fechas en las que no tengo nada que hacer, hay fechas en las que estoy bajo cargado y eso es lo que hoy enfrentamos y lo que hacen los sistemas de ERP hoy en día es lo que hacen. Usan una programación backward scheduling y además con capacidad infinita, asumiendo que puedo hacerlo. Ok, esto puede decirse que es factible cuando tengo solamente vamos a una utilización de la planta del 50%. Bueno, ahí puedo programar horas extras, puedo trabajar más tiempo, pero recuerden que en este caso eso no es sostenible. Eso podríamos usarlo de manera para compensar un día, si acaso, ¿no? Pero no podríamos sostener esto en el tiempo. Ok. Entonces, ahora voy a irme a definir qué es esto de la programación infinita. Si yo reviso el diccionario APIC, me dice lo siguiente. El término que vamos a encontrar en el diccionario APIC es el concepto de infinite loading, que es realmente un sinónimo de la carga infinita. ¿Qué dice el diccionario APIC? Dice que la programación infinita o la carga infinita es el cálculo de la capacidad requerida en un centro de trabajo en los periodos de tiempo requeridos sin importar la capacidad disponible para ejecutar el trabajo. Sinónimo, programación infinita. Eso es lo que hoy hacemos. Y esto aquí nos lleva a todo lo que acabo de describir. ¿Por qué? Porque frecuentemente vamos a ver que no tenemos realmente esa capacidad y que a veces está limitado, que la gente estamos limitados en presupuesto para poder programar horas extras. Eso no es realmente, no son infinitos realmente nuestros recursos. Es más frecuente que realmente enfrentemos limitaciones y políticas que nos van a impedir hacer esto. Por lo tanto, una manera más responsable
para poder calcular y para poder programar la producción, y además más sencilla y con mejores resultados, es cambiar hacia una programación finita, que es parte de la solución. Entonces, la solución es la siguiente. Los elementos de la solución deben ser que debemos cambiar primero de un pensamiento y de un enfoque basado en el costo por un enfoque basado en el flujo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfocamos en el flujo, entonces yo ya no voy a programar más que lo que realmente quieren los clientes. Sí, sé que alguien va a decir, oye, pero hay limitaciones. Por ejemplo, yo tengo un proceso productivo que tiene un tamaño de un tanque de 5,000 litros. Yo no puedo programar cuando el cliente me pide solamente el equivalente a 300. Ok, claro, perfectamente. Eso es totalmente considerable, y eso lo vamos a plasmar también aquí. Es decir, hay limitaciones que sí son reales y que tenemos que ajustar dentro del proceso de programación y ajustar en esas cantidades, pero no decidir por cuestiones de costo. Es decir, oye, el cliente me pide 500, que ahora tengo que ajustar al tamaño del tanque, que son 5,000, pero ¿qué te parece si hacemos mejor de una vez 3 tanques de una vez, no? No, eso es el problema. O sea, no hagas 3 tanques solo por hacer una reducción del costo unitario, porque en ese momento estás consumiendo la capacidad 3 veces y solamente necesitabas una vez de eso. Ese es el primero. Entonces, tenemos que pensar en el flujo, no en el costo, porque ya lo demostré. Aquel material que no se va a generar costos de oportunidad, costos de almacenaje y costos de riesgo. Entonces, la verdad es que no tuve ningún ahorro. Lo único que hice fue pasar el dinero de una bolsa a la otra. Ese es el primero. Segundo, tenemos que buscar la eficiencia del sistema, no del recurso, no de cada recurso. Ese es otro tema bien importante. El tercer elemento es reconocer aquellos recursos que son críticos, que de alguna manera toman el control del flujo en toda la planta. Eso lo entendimos desde que la teoría de restricciones nos hizo ver que las restricciones, los cuellos de botella, que llamamos los drums, son los que definen realmente el flujo en una planta. Por lo tanto, esos elementos son los que vamos a apalancar en nuestra programación para que la planta trabaje en función de la carga y de la eficiencia de dicho recurso. El cuarto elemento también de la solución es que tenemos que reconocer aquellos puntos que son críticos en la operación, que nos van a servir para obtener información relevante, y a esos temas, esos puntos les vamos a llamar puntos de control. Esta información lo van a entender más adelantito. Se refiere a que hay situaciones que generan distorsiones en el piso, en el flujo propiamente de la información y de los materiales, que deben ser reconocidos para poder entonces tomar acción en contra de ello, o soluciones en contra de estos, para poder adaptar nuestro sistema de operación y nuestro sistema de programación, específicamente nuestro modelo operativo, a dichas circunstancias. Por eso es tan importante reconocer esos puntos de control. Y después de que yo haya reconocido esos puntos de control, ahora tengo que protegerlos. La forma en que en el Demand Driven Operating Model vamos a proteger esos puntos de control es a través de 3 elementos, que son los buffers de stock, los buffers de tiempo y los buffers de capacidad. ¿Qué después tenemos que hacer? Ahora es apalancar toda la programación en dichos puntos críticos, específicamente los puntos que son drums, los que controlan el flujo en toda la planta. Después de haber hecho esa programación, lo que vamos a hacer es establecer las fechas de entrega o calcular las fechas en las que podemos terminar después de que salgan de los puntos críticos, que en este caso serían esos drums, para que entonces ya seamos capaces de calcular una fecha de entrega final de una manera más responsable, y además también tenemos que protegerla porque la variación siempre va a existir. Aquí la pregunta es, cuando programamos, ¿damos por hecho que no va a haber variaciones? ¿Damos por hecho de que los tiempos siempre son precisos, siempre son exactos? No, eso es vivir en un mundo ideal, es muy romántico. Sin embargo, eso es lo que hacemos. Y la verdad es totalmente diferente. La verdad es que siempre hay variaciones. La verdad es que siempre hay efecto Murphy, digamos, que se va a hacer presente. Y la pregunta es, ¿y estamos preparados para hacerle frente a esas variaciones? La respuesta es normalmente no. Por lo tanto, entonces necesitamos adoptar un modelo que nos permita adaptarnos y planear alrededor de toda esa serie de variaciones que van a estar presentes, y
hacer que ese modelo se vaya adaptando en el tiempo conforme a la aparición de dichas circunstancias. ¿En base a qué? En base a obtener esa información relevante que son las distorsiones que va a haber dentro de lo que nosotros esperábamos que ocurriera. Ahí es donde vamos a encontrar información muy importante. Ahora les voy a presentar a partir de este momento el cómo vamos a transitar. Entonces, para esto necesito hacer primero presente o presentar qué es el Demand Driven Adaptive Enterprise Model. El Demand Driven Adaptive Enterprise Model es un modelo sistémico que tiene tres rangos relevantes: el rango estratégico, el rango táctico y el rango operativo. Desde el rango estratégico existe un proceso que se llama el Adaptive S&OP, que tiene la misión de establecer los parámetros desde el plan de negocio para guiar a este proceso que sigue, que es el Demand Driven S&OP. Observen que hay dos veces la palabra S&OP. ¿Por qué? Porque el Adaptive S&OP se enfoca en una planeación más agregada, mucho más de mediano a largo plazo. Mientras que el Demand Driven S&OP es un clúster, digamos, es un hub que va a tener la función de hacer una reconciliación táctica entre la estrategia y la operación. Bueno, en este momento, el Adaptive S&OP establece los parámetros que después el Demand Driven S&OP considerará para poder establecer la configuración del modelo operativo. Esa configuración del modelo operativo nos dirá entonces en dónde habrá posiciones estratégicas de inventarios, dónde habrá esas posiciones estratégicas de control y de toma de información y de protección de esos puntos de control, para que cuando este modelo operativo active, ahora tiene que hacer una función de retroalimentación a esta parte de arriba. Cuando hacemos la configuración del modelo, le decimos que es una etapa de surgimiento de parámetros. Previamente hay una etapa de selección. Aquí se hace una selección, se hace un surgimiento, se hace la ejecución y ahora viene un análisis de variaciones. Ese es el feedback. Este feedback le provee ahora entonces al Demand Driven S&OP entonces la oportunidad también de hacer otra selección para poder adaptar el modelo y hacer una nueva versión de emergencia. Esa emergencia hace una reconfiguración del modelo que potencialmente hace esa adaptación en el tiempo. Pero también no es solamente una etapa de adaptación en la parte operativa y la parte táctica, sino también habilita este proceso a un ciclo también de retroalimentación hacia la parte estratégica para que ocurra un doble proceso de adaptación entre lo estratégico táctico y entre lo táctico operativo. Esto es en lo que consiste el Demand Driven Operating Model. Carol ayer hablaba de este proceso. Es un proceso que esencialmente, y lo veíamos desde diferentes autores, ¿no? Decía, por ejemplo, Tom Wallace, que en el libro de Sales and Operations Planning, el How to Handle, por ejemplo, decía que la gente ha malentendido la razón de ser del S&OP porque el S&OP lo veían más como algo a nivel detallado, a nivel item. Y esto él explica, no, eso debe ser a nivel agregado. Y se enfoca más y le llama, incluso se llama llamar el Executive S&OP. Eso es lo que decía Tom Wallace, ¿no? Pero hemos visto, y ayer incluso uno de los participantes que creo que está también presente decía, ese S&OP no nos sirve porque es un ciclo muy largo. Carol ayer decía, no, este ciclo debe ser algo más, el ciclo del Adaptive S&OP debe ser un ciclo más corto que nos permita hacer la adaptación. Y ahora, una de lo que van a ver en adelante cuando se salga este libro del Adaptive S&OP que están ya creando Carol, Chad y Richard Link, el padre del Adaptive, del S&OP propiamente, ahí veremos que este ciclo ya es un ciclo más corto que nos permite tomar en cuenta el feedback que viene desde la operación para lograr esta adaptación. Eso es de lo que van a ver en adelante. Bueno, ahora me voy a centrar en lo que es este webinar, que es en esta parte, en el Demand Driven Operating Model. El Demand Driven Operating Model es un modelo dirigido por la demanda y que va a activar a través de una mecánica en donde planea primero los materiales, que es el Demand Driven MRP. Estos son los elementos del Demand Driven Operating Model. En primera instancia tiene como su corazón el planeador de prioridades, digamos en este caso, cuando es Materials First, es el Demand Driven MRP, que es el generador de órdenes. Hay tres tipos de órdenes que desde la perspectiva, por ejemplo, de un Score Model, nos dice que debe haber una planeación del suministro, una planeación de la fabricación y una planeación de la entrega. Ok, eso es lo que hace justamente. Este es el plan del source, el plan del make y el plan del deliver. ¿Cómo lo hace? En función de la demanda real. Tiene la característica de que no es dirigido por el pronóstico.
regreso a tantito acá. Estos dos, el Demand Driven SNOP y el Adaptive SNOP, sí son dirigidos por el pronóstico, pero el Demand Driven Operating Model no es dirigido por el pronóstico, es dirigido por la demanda. Esa es una de las grandes diferencias. Es dirigido por la demanda y en base a las posiciones estratégicas de inventario, ojo, no son todas las posiciones de inventario, son solamente las posiciones estratégicas de inventario, generará los 3 tipos de órdenes para activar el plan del source, el plan del make y el plan de deliver. En el plan del source generará las órdenes de compra, generará las órdenes de transferencia de inventarios hacia los centros de distribución, hacia los embarques de los clientes, y por otro lado, generará las órdenes de manufactura que antes de ser generadas o de ser liberadas a la ejecución, primero deberán ser pasadas por la programación finita. Estas órdenes llegarán con fechas de requerimiento, con fechas solicitadas de vencimiento, pero la programación finita primero deberá hacer un análisis, deberá revisar qué es lo que está pasando con ese punto de control, si realmente tiene capacidad o no, para entonces, en función de la disponibilidad de la capacidad, entonces emitirá una fecha promesa de entrega. Para que esa fecha promesa de entrega ahora sea evaluada también desde la posición del DDMRP para poder reconocer si está en peligro o no el buffer, si puede estar en una, vamos a posición que lo compromete, para que entonces también haga una generación de prioridades que volverán a servir para establecer aquí en la programación finita, ahora el orden o la secuencia para que debemos seguir. Ok, una vez que se ha resuelto eso, bueno, primero por este lado. Ahora, por otro, en la ejecución, habrá un feedback con respecto a las alertas de los on-hands y las alertas de sincronización que permitirán también reconocer que debe haber un cambio de prioridades potenciales. Cuando la programación finita ya está, digamos, resuelta, se generará entonces la liberación hacia la ejecución y después desde la ejecución se espera un feedback también para ver el avance y reconocer también las prioridades. Esto es configurado inicialmente por precisamente el Demand Driven SNOP, que establecerá la configuración del modelo para los materiales y para las capacidades, pero estos materiales, perdón, estos elementos, el DDMRP, el Demand Driven Scheduling, el Demand Driven Execution, ahora tienen la función de reconocer aquella información relevante que ha causado variaciones en el proceso para que entonces estas variaciones sean reconsideradas aquí en la selección de configuración para que se habilite precisamente la adaptación, el ciclo adaptativo entre la táctica y en la operación. ¿Ok? Bueno, vamos a centrarnos entonces ahora en este elemento. Vamos a centrarnos en la programación finita. ¿Qué es la programación finita? Si yo reviso el diccionario APIX, me dice que es un sinónimo de finite loading. Este dice que la definición es no asignar más trabajo a un centro del que puede ejecutar en un periodo de tiempo. Es un término específico, bueno, este término específico es comúnmente utilizado para referirse a la técnica computacional que implica la programación de las prioridades en el piso de producción para nivelar la carga operación por operación. ¿Ok? Aquí no nos interesa tanto hacer la operación por operación, sino que lo que queremos hacer es esto precisamente, no tener algunos días más o menos, sino incluso cambiamos también de técnica de programación. Cambiamos de una técnica de programación backward scheduling con infinite loading a una técnica de programación de forward scheduling, es decir, de donde puedo hacia adelante y además de forma finita. Eso es lo que vamos a hacer, pero no en todos lados. Tenemos que hacerlo solamente en aquellos recursos o en aquellas posiciones en el piso que son restrictivos, los que son realmente cuellos de botella. Y lo que estaremos buscando es dónde está el siguiente slot disponible para poder comenzar a programar la siguiente orden que llegara. ¿Ok? Aquí entonces tengo que hablar sobre lo que son los puntos de control. Si yo reviso el diccionario APIX, ¿qué me dice? Los puntos de control son ubicaciones estratégicas en la estructura del proceso que simplifican la planeación, la programación y las funciones de control. Los puntos de control incluyen operaciones que llamamos gateway operations, son las primeras operaciones de una ruta. Las operaciones puente, los puntos de convergencia, los puntos de divergencia, los cuellos de botella o las restricciones y los puntos de embarque. Para estos se tienen que generar instrucciones de programación, es decir, agendas muy precisas, detalladas, de entrada y salida de estos puntos de control. ¿De acuerdo?
que van a ser implementados y monitoreados en esas ubicaciones. Otros centros de trabajo, los demás que no sean estos puntos de control, van a trabajar o van a recibir la instrucción de tú vas a trabajar si tienes trabajo. De otra manera, tienes que estar listo para trabajar. Y de esta forma, entonces, podemos decir que esos puntos que no son, digamos, que no son puntos de control, normalmente, al no ser operaciones críticas, tienen más capacidad que aquellos elementos que son restrictivos, los cuellos de botella. Y por lo tanto, siempre van a tener forma de poder reaccionar en tiempo para poder alcanzar al cuello de botella. Eso es lo importante. Y de esta manera, entonces, los materiales van a fluir rápidamente a través de la planta sin un programa, sin un programa detallado ni control. Eso es lo que va a pasar con los que no son cuellos de botella y que no son puntos de control, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Primero tengo que programar el elemento que es el que controla la capacidad de toda la planta, que es el famoso drum, el cuello de botella. Entonces, tengo que generar primero un programa finito en donde voy a programar los tiempos operativos. En este caso veo como tiempos operativos solamente el tiempo de preparación, el setup, y el tiempo de corrida para cada orden. Entonces, construyo este programa y lo que voy a hacer es armar en ese momento el drum. ¿Qué debo hacer después? Lo que debo hacer es proteger precisamente ese drum o ese programa de producción del cuello de botella, ya sea a través de buffers de stock, buffers de tiempo o buffers de capacidad. Me voy a centrar solamente en mi presentación en los buffers de tiempo. ¿Por qué? Porque ya en las otras webinars han estado hablando mucho sobre los buffers de stock y aquí tenemos que ver sobre lo que pasa directamente en el piso. Esos se representan así, los van a ver en Demand Driven, como estas como cubetitas con 3 colores, que son los buffers de stock, los buffers de tiempo y los buffers de capacidad. Ok, ¿cómo funcionan? Los buffers de tiempo, ¿qué son? Los buffers de tiempo son mecanismos reguladores de la actividad en un punto de control. ¿Cuál es el objetivo de estos? Es proteger al programa de producción o la agenda del punto de control de las posibles variaciones. Pero también estos puntos, buffers de tiempo, serán los disparadores de información relevante. Y estos van a ser conocidos como códigos de razón. Esos códigos de razón van a ser, vamos a decir, la información ya paretizada respecto a lo que está ocurriendo en las variaciones que van a caer en las áreas en donde no nos gustaría que estuviera pasando. Entonces, los buffers de tiempo van a tener típicamente estos 5 colores. ¿Qué significan estos 5 colores? Bueno, si estoy aquí es porque ya llegué tarde. Ahí vamos a ver que estos dos, digamos, el rojo y el rojo oscuro, vamos a considerarlos como algo en lo que no quisiéramos estar. Pero tampoco quisiéramos estar en esta, que es la zona azul. La zona azul es aquella en donde está llegando antes de tiempo. Está llegando con mucho tiempo de anticipación. Y al estar llegando con mucho tiempo de anticipación, pues está, primero, consumiendo espacio, está potencialmente adelantándose y potencialmente podría estar incluso también quitándole prioridad a alguien más que sí lo requiere, ¿no? Por eso es que necesitamos saber por qué llegó antes algo. Pero también necesitamos saber por qué está llegando algo aquí. Voy a decirlo en forma de broma. Esto podría estar llegando casi justo a tiempo a su cita, porque en una agenda del drum tiene una cita, ¿de acuerdo? Pero esa cita no queremos que llegue barriéndose, no queremos que llegue justamente aquí, ni tampoco queremos que esté llegando casi poniendo en riesgo al programa de producción, porque ya dijimos que la agenda del drum es una agenda que debe ser protegida, porque es la que controla la capacidad de toda la planta. Por lo tanto, es un pecado que echemos a perder dicho programa. Por lo tanto, tenemos que protegerlo. Entonces, si está llegando aquí, definitivamente no pasa nada, ¿eh? Sí sigue llegando a su cita, pero está llegando con riesgo. Y yo necesito saber por qué llegó ahí, en esa zona. En donde quisiéramos que estuviera llegando, la mayor parte de las veces es justamente aquí. Pocas veces debería estar llegando acá y necesitamos saber por qué. Pocas veces debería estar llegando acá y también necesitamos saber por qué. Y casi nunca o también muy pocas veces debería estar llegando tarde. Y estas 2 etapas aquí, que esa es la gran diferencia contra otro concepto que voy a presentar adelante, que es el safety time. El safety time no es un buffer de tiempo. ¿Por qué? Porque el buffer de tiempo es un generador de información relevante. El safety time solamente es una protección, punto, ahí está. Sin embargo, el buffer de tiempo es un generador de información relevante, ¿ok? Si está llegando en esta zona es porque ya está atrasada. Si está llegando en esta zona es porque está en riesgo. Si está llegando en esta zona está bien, está en tiempo y está muy bien. Si está también en también. Y si llega acá está adelantado. Hay otro mecanismo más avanzado en el cual se usan
los 10 colores, otra vez esto, pero otra vez, que se refiere a lo que está por llegar o lo que ya llegó, que eso lo podemos ver después. Aquí reconocemos que la operación a la que está programándose es una operación crítica o es un punto de control. Por eso es que estamos protegiendo. Entonces, la protección está dada a través de estos tres colores. En la zona verde, que es lo que, si algo llegara, digamos, dentro de esa zona, desde las operaciones previas, ese buffer de tiempo va a protegernos porque si está llegando acá atrás, dijimos, oye, necesito saber por qué llegó atrás, porque quizá le quitaste prioridad a otra orden. Quizá rompiste la secuencia, rompiste la prioridad. Si está llegando ahí, no pasa nada porque está llegando con todavía este tiempo de holgura a su cita. Su cita es esta de acá. Entonces aquí estará llegando sin problema. Otra orden a lo mejor podría llegar aquí y también no pasa nada, está bien, está llegando en la zona amarilla y entonces estamos bien, estamos contentos como la carita que aparece aquí, ¿no? Si llega acá, también está llegando a tiempo, digamos, o está llegando antes de su cita y no está en problema, pero está potencialmente, está corriendo riesgo de interrumpir el flujo. Por lo tanto, aquí sí necesito generar ese análisis de esa información relevante para que me diga qué pasó. Si definitivamente llegó ahí, no solamente ya echó a perder el programa del cuello de botella, sino también incluso ya le pegó al servicio al cliente, ya desestabilizó de alguna manera, y entonces con más razón necesito ver qué pasó ahí. Ven entonces por qué el buffer de tiempo es un mecanismo generador de información relevante. Y ahora, ya cuando armamos el programa del drone, ahora lo que tenemos que hacer es programar cada una de las piezas que conforman ya el programa de producción del drone, poniendo el buffer de tiempo para que después de proteger vamos nosotros ahora a programar de ese punto hacia atrás y de ahí hacia adelante. Entonces, ahí tenemos claro que, por ejemplo, si debe iniciar aquí, por ejemplo, en este momento, vamos a pensar a las 11 de la mañana, con este buffer de tiempo que podría ser a lo mejor de 2 horas, bueno, pues en este momento, si el material llegara a las 9:17 para esta orden, está llegando en zona verde. Ahí estamos bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si llegara, por ejemplo, aquí, llegara a las 10:50? Ok, está llegando todavía para poder iniciar a las 11, sí, pero está llegando con tiempo, es decir, digo, ya con riesgo. Estuvo a punto y necesitamos saber por qué llegó ahí. Entonces, vean cómo esta mecánica nos permitiría entonces empezar a generar información que ahora tiene que ir en forma de retroalimentación hacia el proceso táctico, hacia el D10 NLP para que tome decisiones al respecto. ¿Ok? Ahí tiene que evolucionar el sistema. Por lo tanto, la programación se va a ver así ya después. Yo ya voy a ver primero formando el programa del drone, después protegiendo el programa de cada una. Por ejemplo, aquí estamos programando esta orden que está aquí. Ahora la protegemos con el buffer de tiempo. Esta es la hora y el tiempo, digamos, en el que nosotros esperamos que llegue ese material aquí para que en el peor de los casos espere este tiempo. En el mejor de los casos, pues va a absorber las variaciones de este buffer para que llegue acá. Y en la zona en la que esté llegando generará información o simplemente la dejaremos pasar. Si llega en zona verde o amarilla, digamos, está bien, entonces es lo que esperábamos. Entonces eso digamos, no es relevante. Pero si llegara en zona azul, es decir, antes de tiempo, o si llegara muy cercano aquí o definitivamente retrasado, necesitamos saber qué pasó, ¿de acuerdo? Y en ese momento es cuando ya generamos este programa y apalancamos todo para poder establecer la fecha de inicio y ahí entonces estableceremos también la agenda para este punto de control, porque recuerden que las operaciones de entrada, las operaciones de salida deben ser también puntos de control. Los cuellos de botella en este caso los llamamos drums también, además de ser puntos de control también son drums, que son puntos de apalancamiento para la programación. Y a partir de ahí hacemos y orquestamos, como pueden ver, la programación de esta orden, la programación de esta orden, y de ahí sincronizamos para atrás y para adelante. Y a partir de que sale o que termina esto, también establecemos una forma de protección de la salida. En este caso, protegemos con un buffer de tiempo potencialmente. En este caso sería para un ambiente make to order. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos una protección para el mercado con un buffer de stock, entonces no necesitaríamos ese buffer de tiempo. Lo que necesitaríamos en todo caso es, porque ya está protegida, es solamente reconocer el estatus de los buffers de stock para saber qué prioridad pueden tener. Esos buffers de stock también van a trabajar en conjunto, ya sea para un ambiente make to order o con órdenes, para un ambiente make to stock o un ambiente make to order, para establecer las prioridades en la producción. Esas prioridades las vamos a seguir ahorita en la siguiente lámina. Y aquí simplemente quiero hacer la diferencia.
para que vean ustedes que el tiempo de seguridad, conocido como safety time, no es lo mismo que un buffer de tiempo. Si veo la definición del diccionario EPICS, me dice, un safety lead time es un tiempo es un elemento del tiempo agregado al tiempo normal de entrega para protegerse contra las fluctuaciones en el tiempo de entrega, de tal forma que una orden puede terminarse antes de la fecha real requerida. Cuando se usa el sistema MRP, al estar desfaseando en el tiempo la entrega, planificará ambos, la fecha de liberación y el término, pero considerando también ese tiempo. Pero si se dan cuenta, no genera información relevante, no es un monitor. Esa es la gran diferencia. Entonces, por lo tanto, no. El tiempo de seguridad no es un safety, no es un buffer de tiempo, es solamente un tiempo adicional para hacerle frente a esas variaciones. Y la diferencia es que el buffer de tiempo es un mecanismo generador de información relevante también. Ok, entonces, los buffers ahora van a utilizar, sobre todo los buffers de stock, van a generar prioridades relativas, las cuales no estarán generadas, no estarán, vamos a decir, establecidas en función de la fecha de entrega. No nos interesa en este caso la fecha de entrega, como pueden ver aquí. La prioridad estará definida por la prioridad de flujo. En este caso, por ejemplo, esta manufacturing order tiene prioridad sobre las otras que están acá atrás, porque las demás también son make to stock. La de arriba, la make to order, es la que tiene más prioridad porque esa no está protegida con, digamos, con inventario, sino está protegida quizá con tiempo. Y esa toma la prioridad en la programación. Pero los siguientes, que son make to stock, esta, a pesar de que vence el 14 de mayo, tiene prioridad porque su nivel de inventario está en riesgo, en mayor riesgo que la siguiente. Aquí en este caso, los colores y los porcentajes me estarán dando las prioridades relativas para decidir entonces qué debo hacer y establecer entonces un nuevo orden en la programación que sea acorde a estas prioridades para mantener el flujo y para proteger el flujo. ¿Ok? En este caso ya la fecha de vencimiento ya no es relevante. ¿Por qué? Porque lo que tengo que proteger es que no me falten materiales. Entonces aquí no voy a expeditar. No voy a expeditar porque ya me quedé sin materiales. Voy a expeditar para no quedarme sin materiales. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios entonces de esto? Los beneficios de utilizar esta programación finita es tener fechas realistas del tiempo de entrega, tener un working process controlado, va a estar en función precisamente de las agendas, de las entradas al proceso productivo, de las salidas. Vamos a tener prioridades más claras, vamos a tener estabilidad en los programas de producción. ¿Por qué? Porque a través de estos buffers se amortiguan las variaciones y no hay urgencias, digamos, como lo hay en donde no está protegido. ¿Ok? Esto nos lleva también a tener un mayor nivel de servicio al cliente e incluso a tener un menor nivel de inventario. Las implementaciones de estos han demostrado que los inventarios decaen aproximadamente en un promedio de un 33%. Y esa es una reducción neta, porque, y lo van a ver ustedes en las diferentes presentaciones que vean, el hecho de ser forecast driven nos lleva a lo que conocemos como una distribución bimodal del inventario. ¿Qué significa eso de la distribución bimodal del inventario? Que tenemos mucho inventario de lo que no necesitamos y tenemos poco o nada de lo que sí necesitamos. Y eso es la consecuencia principal de ser forecast driven, por los principios de los pronósticos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros dejamos de ser forecast driven y nos convertimos en demand driven, reducimos lo que está en exceso, pero subimos lo que está también en faltante y eso nos lleva a tener una reducción neta de inventario de un 30% aproximadamente, lo cual se convierte en un menor capital de trabajo invertido y la capacidad de adaptarnos a las circunstancias cambiantes en el entorno y a contar con información relevante que nos permita gestionar mejor nuestra operación y nuestro negocio. Muy bien. Bueno, pues esto es, con eso termino mi presentación. Estamos perfectamente en tiempo. Terminamos a las 9:45, que eran lo que teníamos destinados. Y Alex, por favor. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante la perspectiva que has dado, sobre todo diferenciando entre programación finita y programación infinita en estos aspectos del mundo de demand-driven. Bien, aprovechamos este espacio, por favor, para hacer la invitación a quienes quieran plantear alguna pregunta, alguna duda o algún comentario a Bruno, justamente en relación con esta temática que nos ha presentado esta mañana. Así que, bienvenidas a esas preguntas. Mientras las personas van escribiendo sus inquietudes, Bruno,
Ya en el campo práctico, la experiencia que has tenido para desarrollar este tipo de aplicación, ¿cuáles tú crees que principalmente pueden ser las barreras entre esta perspectiva finita e infinita en el momento ya de una aplicación técnica? Bueno, la mayor barrera que yo he identificado en las organizaciones es la poca colaboración, el poco nivel de madurez o el nivel, digamos, bajo, en donde en gran parte de las organizaciones, si no es que yo diría la mayoría, se encuentran todavía en niveles de madurez de la gestión de la cadena de suministros que conocemos como disfuncionales o semifuncionales. Ok, Y uno de los grandes retos entonces que yo planteo para poder llegar a esto es lograr la integración interna. Esa integración interna se da cuando realmente comienza a ver esos procesos cross-funcionales que permiten a las organizaciones entonces interactuar con las otras áreas para reconocer que de repente hay necesidades de otros departamentos, otras funciones que se asumen y se dan por hecho de que ahí estarán presentes, pero al momento de la ejecución no resulta que no, y eso es algo muy común. Entonces, el primero y el mayor tema que yo vería ahí es la habilidad de poder integrar precisamente las funciones, y esto se logra precisamente a través de los procesos tácticos, y entre ellos el S&OP, que, como lo decíamos, ayer lo mencionó Carol, no quiere decir que nosotros vamos a sustituir al S&OP, de hecho no, es un prerequisito para poder avanzar hacia esto. Necesitamos primero un S&OP al menos tradicional para después avanzar hacia el nuevo modelo del S&OP, que en primera va a tener un ciclo más corto, pero requiere, por definición, que el S&OP sea el principal proceso de integración de todas las funciones de la cadena de suministro y que a través de ese S&OP se comiencen a derivar los 12 planes tácticos, entre ellos el plan de producción, el plan de inventarios, el plan de distribución, el plan de ventas, el plan de desarrollo de los productos, el plan logístico, todos los 12 planes tácticos tienen que estar sincronizados por ahí. Eso es lo que nos va a ayudar en primera instancia a transitar hacia esto. perfecto, interesante. Entonces pudiésemos ahí sintetizar que un aspecto importante, tú hablas de colaboración y de entendimiento de otras partes funcionales, y otro tema muy interesante que acabas de mencionar es no desmontes todo, afínalo, extráelo mejor y conéctalo al siguiente nivel. Interesante. Bien, aquí tenemos algunas preguntas. Francisco Javier Gómez nos dice lo siguiente. Gracias por la presentación. Y su pregunta es, ¿qué sistemas soportan el buffer de tiempo? Asumiría que son sistemas tecnológicos. Sí, no, digamos, no quiero sesgar nada, pero sí ya los hay y lo que pueden ustedes hacer es entrar a la página de Demand Driven Institute y ahí en Demand Driven Institute existen 3 categorías precisamente de software que están avalados y respaldados por el Demand Driven Institute. Los software que son Demand Driven MRP Compliant, los Demand Driven Operating Model Compliant, ahí, esos que son Demand Driven Operating Model Compliant son los que soportan justamente el manejo de los buffers de tiempo, buffers de stock y buffers de capacidad también. Y por el otro lado también están los softwares que están o que son compliant con el DDS&OP. Perfecto.